Pronadores del mundo, atentos al video de hoy porque vamos a hablar en nuestra sección semanal de calzado para correr de este verdadero ícono para el segmento. Hablemos de las Nike Stractor en su versión 20. Las Nike Stractor, en más de 2 décadas que llevan en la calle, se han convertido, como te decía, en un verdadero ícono para los corredores que llevan una pisada pronadora. Estamos en la versión 20 del calzado, que ha introducido una serie de cambios realmente muy visibles respecto a las versiones anteriores que ya te voy a mostrar. Pero lo primero que quería decirte es, por ahí para los que están empezando en el running, que no entienden bien cómo es esta diferencia entre pronador, supinador y neutro, esto tiene que ver con los grandes tipos de pisada que hay, que se dividen en 3. El pronador, para quien está dirigido este calzado, es el corredor que pisa como hacia adentro, digamos, como... No es tan así, pero para que tengas una idea, como si tuviese el arco del pie vencido. El supinador es quien lo hace más para afuera y el neutro es quien pisa derecho. Para el corredor pronador están este tipo de zapatillas que siempre las vas a diferenciar porque tienen un material diferente aquí en la parte interior de la mediasuela que tiende a ayudarte a que evites ese movimiento excesivo hacia adentro, dándote un mayor soporte, una mayor estabilidad en la pisada. Y vamos a ver que este material que han colocado es definitivamente diferente a lo que venía trayendo Nike en las versiones anteriores de la Stractor. Notarás también aquí este puente. Esto es la versión 19, la versión anterior del calzado, que era tan característico en el modelo Stractor y que realmente funcionó muy bien, pero que por ahí era un poquito, por llamarlo como agresivo, como que terminaba su soporte en la parte media del pie y no seguía corrigiendo la pisada, como que tenía una transición ahí que se cortaba en un punto. Y a esto lo han mejorado notablemente, sacando este puente, que también, bueno, estéticamente a mi gusto no era tan agradable. En la versión 20 han quitado ese puente y han colocado en su lugar esta cuña que ves aquí, de este material verde que se cruza con el azul, que es un material un poco más estable que el resto de la mediasuela, que ves aquí de color blanco. Ahora te explico un poquito más qué es esto. Y este material, como te decía, es el que le da estabilidad en esta forma de cuña, que sigue y se prolonga mucho más hacia adelante del medio pie, prácticamente hacia la punta, y le va a dar entonces una mayor estabilidad a lo largo de toda la pisada, no solamente en la fase de aterrizaje, sino también en el recorrido del pie, y buscando también un poquito de transición en la zona de despegue, un poquito de estabilidad ahí. Acá atrás podés ver bien la diferencia entre este material más firme con este otro blanco que se llama Phylon, y es mucho más blando, más agradable al tacto, más suave, y es el responsable de la amortiguación. Entonces lo que se logra con este tipo de combinaciones de materiales un poco más densos, que lo podés tocar ahí, se puede notar fácilmente, es esa conjugación entre un material más estable en las zonas en donde tu pie necesita tener un poquito de soporte, con el material más blando en donde necesitas un poco más de amortiguación. Es un material que es propio de la firma de Nike y que está compuesto por una EVA con un tratamiento especial que, como te digo, hace que sea muy suave. El calzado en sí no es un calzado de lo más flexible, pero también evita la rigidez extrema, y en este sentido es mucho más flexible que las versiones anteriores, en donde por ahí había un corte muy marcado en esta zona de aquí del medio del pie. Verás que la zapatilla flexa ahí. Ahora la zapatilla en su versión 20 tiene una flexión mucho más repartida a lo largo del pie, y esto también tiene que ver no solamente con la mediasuela, con la eliminación del puente y la colocación de esta cuña, sino también con la suela del calzado, que verás que ha cambiado. Esta es la 20, aquí tenemos la 19 rotundamente. Aquí ya los cortes son totalmente diferentes y el dibujo que tienen en la suela es bien diferente. Ya eliminan estos cortes aquí tan marcados para pasar a un sistema de pentágonos, serían, que están aquí ubicados y que no son exactamente iguales en tamaño ni en cuanto a
la distancia que tienen en su ubicación. Y esto no es casual, tiene que ver con que en la parte más media del pie estos hexágonos son más grandes, están como más apretados entre sí, logrando de esa forma un poquito más de rigidez ahí, más de estabilidad en la pisada. Y en la parte delantera, en cambio, están un poco más abiertos y son más pequeños, para buscar así un poco más de suavidad a la hora de la fase final, a la hora del despegue del pie. Aclaremos que este calzado está pensado, diseñado para quienes entran más con el talón y no tanto con la parte media o la punta del pie, y por eso también tienen un poco más de rigidez en la zona de atrás, ¿sí? Donde también tienen un caucho que va en la parte lateral y que recubre, da la vuelta aquí en la parte del talón, que es un caucho que le da también mucha más durabilidad y agarre a la pisada. Para cerrar la parte de la suela y entresuela, te comento que han colocado aquí en la parte central delantera una pequeña cápsula de Air Zoom, una cápsula de aire que para que tengas en cuenta, no se ve esta cápsula, no son como las viejas Nike donde se veía la cápsula de aire. Aquí la cápsula va por adentro de la entresuela y nunca la vas a poder ver, pero sí vas a poder sentir un poquito más de suavidad, en este caso en la fase de despegue de la pisada. En la parte del upper arriba también han cambiado notablemente respecto a la versión 19. En esta versión 20 han cambiado los materiales y han colocado un material mucho más cerrado, que tiende a tener un poquito más de estabilidad también en la parte de arriba del pie, ayuda a esto de la estabilidad. Es un calzado que apunta a eso. Por otra parte, han incorporado, ahí si se llega a ver un poquito, es difícil siempre esta parte de mostrar, una especie de calcetín interno. Ahí lo podés ver, ahí, ¿sí? Y como te digo, también le ayuda a dar más estabilidad a la pisada, porque el pie queda bien envuelto, bien ajustado con este upper, que por encima tiene una tela un poquito más cerrada y más ajustada que la versión anterior. En cuanto al acordonamiento, también han cambiado bastante. Aquí en la versión 19 tenían este sistema de amarres laterales, que lo podés ver ahí, que son estos cordoncitos que envuelven al pie lateralmente, que tenían 2 de la parte externa y 5 en la parte interna. Ahora lo que han hecho en esta versión 20 es poner 2 solamente en la parte externa y 2 en la interna, y son los últimos 2 cordones, exceptuando, claro, el agujero auxiliar, que es este último que vas a ver ahí y que se puede utilizar para darle un poquito más de ajuste a la zona del tobillo si es necesario. Recordad que lo vimos ya en un video, aquí te lo dejo otra vez para que lo puedas repasar. En líneas generales podemos decir que el calzado ha dado un vuelco importante respecto a su versión anterior. En primer lugar, en cuanto a la estética, creo que la estética está mucho más lograda. A mí me gusta muchísimo más cómo queda este tipo de cuña aquí, que han eliminado el puente, que a mí me ha dado muy buenos resultados este puente, pero que por ahí estéticamente no me terminaba de convencer. Así que en ese sentido ya la zapatilla ya tiene una buena entrada a la vista, y que se complementa con una muy buena sensación al correr. Si tenés pisada pronadora, si estás en menos de 80-85 kilos y corres a ritmos un poquito más lentos de 4.20, 4.25 minutos el kilómetro, este calzado puede ser una muy interesante opción para correr, principalmente en entrenamiento, ya que es una zapatilla que se puede llegar a utilizar durante unos 900 kilómetros aproximadamente. Aclaremos aquí en este punto que otro de los cambios a líneas generales que ha llevado esta versión 20 respecto a la 19 es respecto al peso del corredor al que apunta. Baja un poquito ese peso. La versión 19, las anteriores, era un calzado por ahí un poco más robusto y que apuntaba a corredores de hasta 95 kilos. Esto en este caso en las 20 baja un poco, y creo yo que está entre los 80-85 kilos para abajo, ¿sí? No es tanto para corredores tan pesados, sino para corredores de peso medio. Y eso tiene que ver con que la estructura del calzado evidentemente ha cambiado, dejando un poco esa rigidez y esa agresividad para ir a algo un poco más estable y más placentero en el paso, en la transición de la pisada.
Para cerrar, en cuanto al peso del calzado, mantienen lo que traían en su versión anterior, en las 19, siguen estando en torno a los 317 gramos, algo que no está para nada mal, sobre todo si tenemos en cuenta el segmento al que apuntan. Un calzado para meterle kilómetros, que está pensado y hecho para eso, está reforzado para que eso ocurra, y que además, como te decía, al ser un calzado para pronadores, siempre va a tener alguna estructura, algún refuerzo extra en la parte interior de la mediasuela para tener más estabilidad y control de la pisada, y eso siempre le va a dar un poquito más de peso. Así que en definitiva, estas son las Nike Extractor en su versión 20, un muy buen calzado para este tipo de corredores, que no en vano se ha ganado el mote de ícono para los corredores de pisada pronadora. Si te gustó la reseña, dale tu me gusta a este video ahora mismo, deja tu comentario abajo sobre qué calzado querés que reseñemos en próximas semanas, qué marcas, qué modelos, y con gusto, si está a mi alcance, lo voy a estar haciendo. Nada más de mi parte, muy buenos kilómetros muchachada, salgan a correr, hagan lo que les gusta y nos vemos en el próximo video, que seguramente va a ser en cuestión de horas nada más. Se suscriben al canal aquí abajo, los que ya están suscriptos, aplican ahí en la campanita como para que les avise automáticamente cuando hay un video nuevo publicado.